Bueno, bienvenidos a este video que estoy preparando sobre el segundo principio de la termodinámica. Planeo dejarles esto en el aula virtual, ya que muchos por ahí no tienen acceso a las clases sincrónicas, en las que normalmente igual trabajo con los apuntes que doy, pero decidí hacer este video porque es un tema que me parece que necesita un acercamiento distinto, un acercamiento de este tipo por medio de un video, ya que tiene una carga conceptual muy importante y OPQ en general tiene una carga conceptual muy fuerte, pero este tema me parece que es el que conceptualmente más importante es, y por ahí los ejercicios no son difíciles, pero conceptualmente hay mucho que sacar provecho de esto. ¿Por qué principalmente? Por el hecho de que dependiendo de dónde busquen información sobre él, van a encontrar información que a simple vista puede resultarles contradictoria una con otra, cuando en realidad todo es lo mismo. El tema que vamos a ver hoy es el segundo principio de la termodinámica. Pero para poder entender eso, primero tengo que hablarles de una variable de estado que ya la debieron ver, que en algún momento debí mencionarla, que es la entropía. La entropía es una variable de estado que mide el grado de desorden de un sistema, así a lo bruto, y eso es lo que en más nos interesa. Podemos definirlo de una manera más formal, vamos a trabajar con ello, pero conceptualmente hablando, la entropía es una variable de estado que mide el grado de desorden de un sistema. Ahora, ¿a qué me refiero con grado de desorden? Primero vayamos a las cosas más sencillas. Pensemos en personas, ¿no? Tres estados. Una marcha militar, personas hablando en un coloquio, tranquilos, en una, ay, ¿cómo se le decía? Tertulia. Y por último, gente en un boliche, en una situación total de caos y desorden y joda. Por eso, es más que evidente que en la organización militar hay mucho más orden en cómo están puestos unos con otros. Después en la tertulia hay un grado de desorden mayor que en el militar, pero digamos que siguen teniendo un cierto orden entre ellos. Y por último en un boliche están en un total grado de caos. Pues en este caso, si nos pusiéramos termodinámicos, podríamos decir que en la tertulia están con un grado de entropía, tienen mayor entropía que en el desfile militar, y que en el boliche tiene mayor entropía que los que están en la tertulia. Ahora, obviamente, en los ejercicios no les voy a preguntar sobre gente que está en un boliche, en una tertulia o en un desfile militar, sino que vamos a trabajar con cuestiones mucho más químicas, como son los estados sólido, líquido y gaseoso. Pensémoslo así. También la entropía a veces habla de la aleatoriedad de un sistema, es una mejor manera de definirlo. Y podemos verlo de este modo: si un sistema es de sólido, las moléculas están todas juntas con un grado de orden, uno puede saber dónde están y no va a andar distribuyéndose de la manera que lo hace un líquido o un gas. Mientras tanto que si pasamos al líquido va a tomar la forma del recipiente, pero no va a ocupar todo el recipiente. ¿Está bien? Por último, el gas es el mayor grado de desorden con el que vamos a trabajar, que simplemente uno libera un gas en un ambiente y, obviamente a su debido tiempo, va a ocupar todo el volumen que tiene este recipiente, porque es el que tiene mayor grado de caos, es el que alcanza el mayor grado de desorden. Si uno tira una pelota en una habitación, puede mal que bien ver dónde cae y encontrarla. ¿Está bien? Mientras que si uno agarra y exhala, hace en una habitación, muy difícilmente vamos a poder encontrar las moléculas que conformaban el aire que acabamos de soplar. ¿Está bien?
Bueno, editando este video me acordé de una anécdota que dije esto les va a ayudar a entender qué es la entropía también, o más bien no para entenderlo, pero sí para recordarlo. Resulta que, bueno, esto me lo contó mi ex profesor de PQ, Altamirano, que me acompañó en las Olimpiadas. Que bueno, en las Olimpiadas pasan cosas raras, ¿no? Él estaba en un momento en la pieza, chocho, haciendo nada, nada en particular, y de pronto estaba en la cama y entraron unos locos, abrieron la puerta de una patada, entraron a la pieza con papel picado y papeles y empezaron a romperlos y tirarlos por todos lados gritando entropía, entropía, entropía. Llenaron toda la pieza de papeles y se fueron. Uno normalmente diría, bueno, pero ¿por qué no los persiguió? Bueno, seamos honestos, mi profesor estaba en shock, imagínate, estás en un hotel tranquilo y entran unos locos gritando entropía, rompiendo papeles y tirándolos por todos lados. No es algo que suceda todos los días. Bueno, la verdad es que después cuando esto vuelva a la presencialidad, por ahí los agarre, los invite a participar del programa de Olimpiadas, es un muy lindo momento, una muy buena oportunidad. Nada, les cuento la anécdota porque van a recordar el tema de la entropía. De que bueno, es justamente una buena manera de recordarlo. Mi profesor no se le olvidó nunca más que era la entropía después de eso. Esto puede resultarles como muy trivial, pero quiero que se queden con esto. Este es el pequeño salto que estamos dando de pasar desde la visión que tenemos normal de nuestra vida cotidiana de desorden al concepto de entropía que tiene un grado de dificultad mayor. ¿Por qué? Porque es algo científico. Porque estamos poniendo las cosas de una manera más científica. Pensemos ahora en una reacción química, ¿no? En la que partimos de base de tener un reactivo que tiene un mol. Tenemos un mol de un gas. Y ese gas se descompone, reacciona, para dar lugar a 2 moles de gases. No podemos hacer cuantitativo de calcular la variación de entropía porque no sabemos qué sustancias son, no tenemos datos de tabla, pero sí sabemos que va a haber una variación de entropía mayor. ¿Por qué? Porque estamos ganando desorden. El sistema está más desordenado, ahora hay 2 moles, antes había 1, hay más caos. Y al mismo tiempo podemos decir que perdemos orden, ¿está bien? Porque ahora sería, por así decirlo, más difícil encontrar el elemento que formaba la molécula del gas antes de reaccionar. Ahora hay un grado de aleatoriedad mayor, hay un grado de desorden mayor. Pensemos ahora en el caso contrario. Tenemos 2 moles de gases y esos 2 moles de gases reaccionan entre sí para dar resultado a un producto único y pasa de ser 2 moles de gases a 1 mol de gas. Ahí sucede lo contrario. La entropía disminuye en el sistema. ¿Por qué? Porque se pierde desorden. Es un sistema más ordenado tener 1 mol de gas que 2 moles de gases. Es como si fuésemos, no sé, maestras jardineras y tratáramos de controlar a los niños. Es mucho más fácil controlar 4 niños que 30 niños. ¿Está bien? Bueno, acá podríamos agarrar y aplicar esto. Obviamente en un examen no me pueden decir que somos maestras jardineras, pero yo hago este tipo de chistes, por así decirlo, para que se familiaricen con estos conceptos. ¿Está bien? Pasemos ahora a la definición más formal de entropía. ¿Está bien? La variación de entropía se define como una variable que es mayor o igual de calor en un proceso sobre la temperatura a la que se realiza. ¿Está bien? Nosotros vamos a trabajar con procesos reversibles. Entonces no vamos a tener que estar preocupándonos por esta inecuación de mayor o igual. ¿Está bien? Eso es para definirlo. Yo les doy la definición formal. Afortunadamente no vamos a trabajar con eso. Con eso se trabaja en las universidades, en licenciatura en física. Nosotros no nos interesa. Nosotros trabajamos con procesos reversibles. Que bueno, en la vida real, vamos a ser honestos, no hay procesos reversibles como tal. Pero a nosotros nos sirve porque es una estimación que podemos hacer
para no tener que hacer tantos cálculos y poder entender los procesos químicos y físicos sin tener que agarrar y hacer cuentas totalmente fuera innecesarias, por así decirlo. ¿Está bien? Entonces nosotros decimos que la variación de entropía es igual a el flujo de calor que se da sobre la temperatura. Esta fórmula ya les había hablado de esto en Principio de Carnot. Digo, principio no, en la máquina de Carnot. Bueno, ahora lo volvemos a ver. Nos volvemos a encontrar con esto. Bueno, ahora vamos a saltar, ya que ya está definida la entropía, a el segundo principio de la termodinámica. El segundo principio de la termodinámica es probablemente uno de las leyes más hermosas que hay en la naturaleza. Es impresionante. A mí me resulta impresionante el alcance que tiene esto, ¿no? Por suerte no vamos a profundizar tanto en ejercicios que tengan un cálculo matemático complicado. Eso no va a ser ningún problema. La verdad que no se preocupen por ese lado. Pero sí presten atención a esto, porque es algo que explica y nos lleva a entender el universo de una manera que es un gran salto, ¿no? Es esto que logra la ciencia de entender el universo, de ver las cosas y ver más allá de lo que uno puede ver con los ojos. Lo primero que vamos a hacer es plantearles el segundo principio de la termodinámica. Si ustedes lo buscan en Google, no les va a aparecer un solo principio de la termodinámica, segundo principio de la termodinámica, les va a aparecer varios. Y eso es uno de los principales motivos por los que decidí hacer este video, ¿no? Para esclarecerles esta cuestión. Resulta que estos son distintos enunciados de lo mismo, todos representan lo mismo. El principio es exactamente el mismo, pero los enunciados son distintos. Nosotros vamos a trabajar con dos principalmente. Está bien, vamos a trabajar con el enunciado de Clausius y después el enunciado de Kelvin Planck. El enunciado de Clausius dice: no es posible un proceso cuyo resultado sea la transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a otro de mayor temperatura. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Bueno, después lo vamos a demostrar en base a lo que sabemos de entropía, ¿no? Pero esto significa que uno no puede pasar calor de algo frío a algo caliente, siendo ese el único proceso involucrado. Piénselo del siguiente modo. Ustedes pueden agarrar un hielo o agua y enfriarla más y pasarle ese calor a otro vaso de agua, haciendo solamente ese proceso. No se puede. Lo que sí se puede es hacerlo si no es el único proceso. Por eso existen las heladeras, por eso existen los aire acondicionados. Entregándole trabajo al sistema, uno puede bombear calor desde un sistema más frío a uno más caliente. Pero eso, sin darle trabajo a ese sistema, es un proceso que no puede suceder en el universo, porque el universo no lo permite, por el segundo principio de la termodinámica. Vamos ahora con el enunciado de Kelvin Planck, que dice: no es posible un proceso cuyo único resultado sea la absorción de calor procedente de un foco y la conversión de éste en trabajo. Esto es volver a lo que habíamos planteado cuando vimos el ciclo de Carnot en primer principio de la termodinámica. ¿Se acuerdan que había una fórmula para la eficiencia? Bueno, esto es lo que pasa acá. Uno nunca va a poder aprovechar totalmente el calor de un proceso. Y uno puede decir, bueno, pero es porque la máquina por ahí no está bien lubricada, porque tiene alguna deficiencia el material, porque uno humanamente no hizo bien un cálculo. No, es imposible. Es imposible porque el universo no lo permite. Nuevamente es el segundo principio de la termodinámica lo que entra acá. Bueno, continuemos entonces. ¿Qué nos queda por ver? Nos queda ver el enunciado de la entropía. Este enunciado dice que la variación de la entropía del universo
para todo proceso, y cuando digo todo proceso es todo proceso real, todo proceso que suceda, la entropía del universo siempre aumenta. Y digo siempre. Siempre. Ahora, uno puede pensar, bueno, pero por ejemplo, yo tengo agua en estado gaseoso, bajo la temperatura y condensa. Ahí la entropía disminuye. Claro, sí. Ahí la entropía de ese sistema disminuye. Pero en ese proceso, la entropía del universo aumenta. Claro, sí, la heladera por ahí disminuye la entropía de los cubos de hielo, convirtiéndolos de líquido a sólido. Pero la entropía del universo aumenta. ¿Por qué? Porque se necesitó energía para hacer ese bombeo de calor que después disminuyó la temperatura en el freezer y después hizo que pasara a estado sólido y disminuyera la entropía de los cubitos de hielo. Pero para que eso sucediera, ese sistema consumió trabajo. Ese trabajo se generó por ahí en una fábrica en la que se quemó combustible y que pasó de ser un combustible líquido, supongamos nafta, por así decirlo, el cual reaccionó y formó dióxido de carbono y agua, dos gases, aumentando la entropía del universo. Y así, ¿qué es lo que sucede? Uno no va por ahí en la vida real ponerse a pensar uno por uno todas las variaciones de entropía que hay en el universo para poder demostrarlo, pero así globalmente uno ya puede ver, en un ejemplo tan sencillo como este, por qué se habla de que la entropía del universo siempre aumenta. Y de acá es de donde proviene la legendaria frase que el universo tiende al caos. ¿Por qué? Porque para todo proceso real la entropía del universo siempre aumenta. Esto es algo que por ahí, si ven algunas películas, lo van a mencionar en algunas películas, lo usan como un instrumento poético, el tema de que según la termodinámica el universo tiende al caos y es algo totalmente inevitable. Nosotros no vamos a asumir ningún rol poético con esto, sino que simplemente nos interesa que la entropía del universo siempre aumenta. Entonces, para que un proceso sea real, necesariamente la variación de entropía del universo, o sea, de todos los procesos involucrados en ese proceso general, la suma de todas esas variaciones de entropía tienen que ser mayores a cero. Si no, ese proceso no es real. Pensemos nuevamente en una máquina térmica. Nosotros en OPQ vamos a trabajar este tema de entropía según principio en dos maneras. Uno va a ser para cálculo de entropía de algunas reacciones, que la verdad que es muy similar a los ejercicios de energía estándar de formación de ley de Hess, es muy similar el cómo hacer el cálculo. Y lo que sí es diferente, pero es la parte de máquinas térmicas. Volvemos a este tema de máquinas térmicas. Una máquina térmica, ya habíamos hablado de ellas cuando era el ciclo de Carnot, que son procesos cíclicos termodinámicos en los que hay intercambios de calor y de trabajo, ¿está bien? Y ahora vamos a demostrar uno de estos enunciados, ¿está bien? Vamos a demostrar el enunciado de Kelvin Planck. Fíjense, tenemos una fuente de calor y después una fuente que absorbe el calor restante que no se logra aprovechar. Después esa L que ven ahí es el trabajo que se extrae de la máquina. Y bueno, planteamos entonces la ecuación que necesitamos para poder hacerlo, que es la variación de entropía de la fuente 1 más la variación de entropía de la máquina más la variación de entropía de la fuente 2 es mayor a 0. Lo primero que vamos a notar es que una máquina justamente forma ciclos termodinámicos. Y ya que la entropía es una función de estado, depende del estado en el que se encuentra. Y en un ciclo, estado final, estado inicial son iguales, entonces la variación de las funciones de estado, incluyendo la entropía, es 0. Entonces ya fuchi sacamos la variación de entropía de nuestro cálculo
la de la máquina. Y nos queda la de las fuentes. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Reemplazamos la ecuación que tenemos para calcular la variación de entropía en ambas fuentes. Y nos queda lo siguiente. Ahora pasamos este miembro para el otro lado y nos queda por último esta ecuación. Calor recibido de la fuente 2, calor de la fuente 2 sobre temperatura 2 mayor a calor 1 sobre temperatura 1. Esta ecuación se tiene que cumplir siempre que haya una máquina. Siempre se tiene que cumplir. Fíjense que acá el calor de la fuente 1 que va a la máquina va a ser negativo. ¿Está bien? Presten atención a eso. Entonces, negativo con negativo, positivo. Presten atención a eso, ¿está bien? Después el calor 2 va a ser positivo porque la fuente está ganando calor. Prestemos atención para esas cosas. Y cada vez que nos pregunten si una máquina puede existir en el universo, si el segundo principio de la termodinámica permite que esa máquina existe, si el universo permite que esa máquina existe, uno tiene que plantear esta ecuación y reemplazar los valores. Si se cumple que el miembro de la derecha es menor que el miembro de la izquierda, entonces esa máquina puede existir en el universo. Ahora, una vez uno de ustedes en clase me preguntó, profe, pero ¿y en un caso ideal? En un caso ideal, tampoco se logra cumplir que la entropía sea cero, ¿está bien? Es imposible. Pero bueno, supongamos el caso ideal en que sí. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es que el calor de la fuente 2 sobre T2 va a ser igual al calor de la fuente 1 sobre T1. ¿Está bien? Entonces, cuando se cumple esto, es que no habría variación de entropía. Es un caso ideal. Y es el caso ideal con el que normalmente vamos a hacer ciertos cálculos porque nos sirve para estimar cuánto es el máximo rendimiento que uno puede alcanzar con su máquina. Volvemos entonces a la ecuación de Carnot, de cálculo de rendimiento del ciclo de Carnot, que bueno, ahí se las dejo por si la tienen que usar para algún ejercicio. Ya les pasé un video antes, que había encontrado un video muy bien explicado, y es que este justo, bien conciso, bien lindo, está en el aula virtual. Lo descargué incluso y lo subí al aula virtual por si alguno no puede acceder a YouTube. ¿Y con esto en qué quedamos? Bueno, quedamos en dos ecuaciones que cuando a uno le pregunten si esa máquina existe, puede existir, tienen que cumplirse. Una, calor 1 igual a calor 2 más trabajo. Y la otra es la que ya habíamos visto de los calores y la temperatura. Si estas dos ecuaciones se cumplen, entonces está todo perfecto. Esa máquina puede existir en el universo. Я сегодня тебе принес не букет из пышных роз, не тюльпаны и не лилии, а всего лишь петунии и... The prophecy